revelarles el mejor secreto. Este es el videojuego gráficamente más aburrido y deprimente, pero detallándolos muy bien. No muchas curiosidades que a continuación verán son unas de las curiosidades más extrañas del videojuego más antiguo y extraño que existen. Para que me entiendan, les describiré lo más sencillo posible buscando las imágenes que a continuación verán. Pero los audios sí son los originales. Este juego es el más común. Encontrar sonidos y cosas extrañas impresionantes en las situaciones más extrañas. Me he encontrado este título. Es otra historia muy larga, pero eso no va al caso. Continuando de explicarles, estos sonidos que a continuación escucharán son una de las tantas rarezas que he encontrado en el mejor videojuego más difícil de entender, pero muy satisfactorio, que he jugado, avanzando de niveles que según entiendo hay que realizar. Actividades poco comunes, y como si fuera poco, con mucho estilo, me he encontrado con la sorpresa estos sonidos que he recopilado de armas, transformaciones, máquinas, al tocar objetos, manipulando y realizando muchas otras actividades extrañas poco comunes. En este tutorial no entraré en muchos detalles. Se preguntarán cómo las hallaba, cómo cuando tocaba al realizar alguna de las actividades del juego de defensa, buscar cosas, lanzar, tocar, pegarle a algo. Bueno, ya se imaginará. Comenzaré a describirles los sonidos he escuchado y cómo eran las gráficas más extrañas. El juego en sí no es raro, pero analizando más, este juego tiene muchas sutilezas raras, entre curiosas y extrañas. El juego está creado para generar más que todo suspenso, casi como un juego de ajedrez en una versión distinta y con personajes. Este juego estaba lleno de sutilezas raras en los gráficos, un tanto misteriosas, que si uno fuera distraído no las hallaba. En la mayoría tienen defectos sonoros. Aquí comenzaré. Primer rareza: sonidos. Estos sonidos me lo encontré empezando a pasar realizando algunas actividades del juego. Primeros niveles. Los sonidos en el juego se escuchaban originalmente muy bajos, no porque hayan tenido ningún defecto sonoro, sino porque así son en el juego. Lo sorprendente es que no se notaban, eran muy sutiles. Que a continuación, estos sonidos que a continuación escucharán son los que se amplificaron. Yo escogí segunda rareza en los terceros niveles. Son algunos de los mejores ejemplos que escogí. Estos gráficos que están viendo no son los originales, pero son los que más se asimilan mucho a los que vi que habían en aquel. En ninguno de los anteriores niveles he visto estos seres, lo que me parece algo misterioso, sobre todo en estos niveles. Tercera rareza: estos sonidos son los que yo he recopilado. Escogí estos audios porque me parecieron los más interesantes en este videojuego. Estos sonidos sí se... Escogí estos audios porque me parecieron los más interesantes en este videojuego. Estos sonidos sí se escuchaban. Claramente escuchen estos sonidos. Cuarto: en este nivel me encontraba y pasaba a muchos de los niveles más fáciles, pero también habían difíciles, entrando a pasadizos anchos, en la gran mayoría vacíos, que más bien parecía un laberinto. He encontrado niveles muy interesantes, puertas medio cerradas, sin poder ni siquiera ir para ver que si hallaba, qué cosas encontraría, qué sorpresas encontraría. Al entrar no se podía tener la tentación de la curiosidad en este nivel, de no ser porque se me han ocurrido algunas ideas como esta. Hubiera seguramente hacia aquella medio abierta y entrado y caído en uno de los niveles más difíciles, pero decidí que guiándome se me ocurrió seguir donde se ubicaban estos sonidos que los producía. Al acercarme se escuchaban cada vez más con paciencia. Las entradas las hallaba, los hallaba uno por uno, encontrando como seleccionado. Una especie de entradas a otros se encontraba. Al entrar al correcto o al que yo quería tenía la sorpresa de entrar a niveles más fáciles.
Entonces pensé, si lo hago, si me llego a encontrar con más pasadizos con niveles sorpresas, de esta manera seguramente habrá más beneficios, o me encontraría a entradas a otros niveles que me sean de mi gusto, y así lo hice. Pero si no se escuchaba nada y encontraría puertas medio abiertas, pero habían algunas entradas que habían otros pasadizos tan largos que me cansaba de no escuchar sonidos para que me guiaran a portales difíciles de encontrar por sí mismo, que me entraba en cualquier entrada. Estos sonidos se han escuchado muy lejos, son adelantos a es muy raro. Empezando a describirles algunas de las cosas que no me gustaba de este juego, es que sobre todo en los sonidos se encontraba, cuando más esperaba encontrar sonidos interesantes, menos se hallaban al avanzar de niveles, algo similar a un demo pero auditivos. Esto generaba más ansiedad de lo escucharé. Si entro en algunos de ellos, que a continuación son los que escucharán, lo he escuchado en los pasadizos que me han guiado para encontrar las mejores entradas para llegar a mejores niveles, previniéndome que me fuera a otro lugar más difícil. Aclarando, los demás eran difíciles y repetitivos con gráficas comunes. Este era mucho más extraño y apasionante, ya me estaba adictando. O sea, los que no se escuchaba nada en los pasadizos eran los más potencialmente portales hacia otros niveles más con gráficas comunes. Este era mucho más extraño y apasionante, ya me estaba adictando. O sea, los que no se escuchaba nada en los pasadizos eran los más potencialmente portales hacia otros niveles más dificultosos de pasar. Quinto, al pasar por varias zonas y realizar algunas actividades con objetos pocos comunes, esperando qué sonido interesante encontraría. Este ya era mucho más difícil escuchar. Encontrar sonidos, experimenté un grado de curiosidad bastante intensa. Estos sonidos no sé de dónde o qué los producía, sexta rareza, no se notaban casi las rarezas, pero logré detallarlas y encontrar los mejores ejemplos.